Buenas tardes, a continuación presentaré la sustentación del artículo de revisión. Introducción. El presente trabajo está desarrollado con el fin de dar a conocer a los animales endotérmicos, la cual hace frente a las variaciones de temperatura a través de la modificación de mecanismos fisiológicos y comportamentales, los cuales les permiten conservar la temperatura corporal. Este artículo es de gran importancia para nuestra vida profesional, ya que se aprende todo sobre mecanismos fisiológicos de la termorregulación en animales. Justificación. Este trabajo se realizó con la finalidad de dar a conocer un artículo de revisión sobre mecanismos fisiológicos de la termorregulación de los animales de producción, las cuales presenta una estructura de disipación de calor, conservación de calor, indicador del estrés térmico, tegumento y termorregulación, proteínas de shock térmico, donde es muy eficaz conocer estos temas porque nos ayudan a reforzar nuestros conocimientos para emplearlos en nuestra vida profesional. Objetivos. Objetivo general. Promover conocimientos previos sobre los mecanismos fisiológicos de la termorregulación en animales de producción. Objetivos específicos. Conocer las diferentes partes de la termorregulación en animales. Distinguir los mecanismos de la disipación del calor. Conocer los indicadores del estrés térmico y asimismo todos los mecanismos fisiológicos de la termorregulación y la función que cumple cada uno de estos. Fisiología de la termorregulación. Los animales endotermos hacen frente a las variaciones de la temperatura a través de la modificación de mecanismos fisiológicos y comportamentales, los cuales les permiten conservar la temperatura corporal dentro de un rango más estable. Los mecanismos fisiológicos se encadenan en tres partes: sensaciones térmicas aferentes, regulación central y respuestas eferentes, los cuales se desarrollan de manera prioritaria frente a muchas otras actividades. En contraposición, la regulación de la temperatura corporal en los animales ectotermos está vinculada directamente a la disponibilidad de la radiación solar, la cual varía temporal, y específicamente las sensaciones térmicas aferentes son percibidas por termorreceptores, los cuales están localizados en las diferentes capas dérmicas. Los receptores térmicos para calor o frío son diferentes en reptiles y mamíferos. Los termorreceptores cutáneos de calor y frío captan variaciones del medio ambiente enviando aferencias a las áreas sensoriales corticales y al hipotálamo. Hay termorrecepción a nivel de órganos abdominales, médula espinal y en los conductos venoso artificiales. En la zona preóptica hipotalámica se capta la temperatura interna mediante la circulación sanguínea propia de la zona. En la región hipotálamo se dan las respuestas a estímulos externos como el cambio de temperatura. Allí es donde se permite que la temperatura corporal cambie en solo unas décimas de grado. La regulación central es óptima en las primeras etapas de vida libre, pero presenta disfunciones en la vejez o en cuadros patológicos. Como lo pueden ver, se encuentra el hipotálamo acá. Disipación de calor. Los mecanismos de disipación de calor son la radiación, conducción, convección y evaporación. La radiación es la pérdida de valor mediante rayos infrarrojos o calóricos, la cual varía con la superficie corporal de animal, siendo menor en animales voluminosos. En el ganado vacuno, por ejemplo, aunque la provisión de sombra no elimina completamente el impacto de las altas oleadas de calor, la carga calórica disminuye y por consiguiente la radiación es menor, redundando en el bienestar de los animales. Especialmente en las épocas secas, los parámetros productivos pueden verse menos afectados en la medida que la alimentación cumpla con los requerimientos del animal. Los mecanismos los podemos observar en la imagen. Aquí se encuentran todos los mecanismos anteriores que nombré, como lo pueden observar en la imagen.
La conservación es el intercambio de calor mediante el flujo sanguíneo y la rapidez del flujo del aire externo. De esta manera, el calor perdido por conservación en primer lugar dependerá de la densidad, calor específico y humedad del ambiente, y en segundo lugar de las características de la superficie sobre la que incide el aire y el viento. Ayuda a reducir los efectos del estrés calórico durante el verano, mejorando los procesos de disipación de calor por evaporación. Por último, los endotermos pierden calor mediante la evaporación a través de la piel por mecanismos de transpiración y respiración mediante el sistema respiratorio. Se encuentra la radiación, conducción, convección, conducción y evaporación. Conservación de calor. La conservación de calor se da mediante cambios comportamentales y posturales, activación del sistema nervioso simpático alfa adrenérgico, liberación de acetilcolina y vasoconstricción cutánea. Esta última no afecta las necesidades del tejido periférico, pues las anastomosis arteriovenosas son anatómicamente distintas de los capilares que cumplen esta función. El aumento del consumo de alimentos, combustión de grasas de reserva y disminución de la temperatura corporal son parte importante del conjunto de mecanismos que conllevan a conservar la temperatura corporal en condiciones medioambientales de bajas temperaturas. Sin embargo, señalaron la importancia del consumo de calostros en las primeras horas de vida, ya que puede comprender la deficiencia de las reservas de energía en los lechones. Los escalofríos, como respuesta a la termorregulación, aumentan la producción de calor, pero generalmente no se presenta en neonatos. Los lechones dependen casi exclusivamente de las contracciones musculares para termorregular ante el frío y de los ajustes fisiológicos, bioquímicos, moleculares y estructurales involucrados en la maduración del metabolismo energético de músculos esqueléticos, contribuyendo al mantenimiento del balance homeotermo después del nacimiento. Indicadores del estrés térmico. Como consecuencia del cambio climático, los animales deben afrontar condiciones extremas de frío o calor, que los llevan al límite de sus capacidades productivas. En el caso de los bovinos de producción de carne y leche, reportan que la temperatura corporal normal oscila entre 37,8 y 40 grados, en la que las actividades celulares y bioquímicas suceden con mayor eficiencia y eficacia. En caballos de carrera, en condiciones climáticas de alta humedad, fue medida la temperatura de la arteria pulmonar. Después de haberse ejercitado, se le realizó un baño con agua fría, incluyendo que la transferencia de calor a partir de la convección y la conducción ayuda a disminuir la temperatura notablemente frente a los caballos que estuvieron en periodo de descanso y sin baño. Complementariamente, los caballos, la temperatura gástrica difiere entre 0,5 grados centígrados más que la temperatura rectal y en un grado centígrado más que la temperatura sanguínea. Debido a este mecanismo es que estos animales, al enfrentar cambios bruscos de temperatura, pueden generar cólicos gastrointestinales. Pese a los anteriores estudios citados que afirman que las respuestas termorregulatorias son diferentes en los individuos dentro de una misma especie, aún bajo las mismas condiciones medioambientales. Tegumento y termorregulación. Existen receptores de frío que son invaginaciones de la hembra basal. Neuronas aferentes no son muy conocidas y desmielinizadas.
La acción de estos receptores sensitivos se reduce en la regulación de la cantidad de sangre en la piel, la erección del pelo y las actividades de las glándulas sudoríparas. En bovino, las glándulas sudoríparas se encuentran distribuidas a razón de una glándula por cada folículo piloso, mientras que en aves los estudios histológicos no reportan presencia de glándulas sudoríparas. Estas características tegumentarias en los diferentes grupos de animales de producción indican que los mecanismos de evaporación y convección serían más efectivos en mamíferos que aves. Como lo pueden ver, encontramos la estructura de una glándula sudorípara. Proteínas de shock térmico. Las proteínas de shock térmico están presentes en todas las células, actúan como chaperonas moleculares, interviniendo en el ensamble, translocación y secreción de las proteínas en formación, así como en la degradación y reparación de proteínas anormales. Frente al shock térmico, las células corren el riesgo de terminar necrosadas por isquemia, interrupción de procesos metabólicos por la pérdida de mitocondrias y desembalaje de la fosforilación oxidativa, así como la ruptura de estructuras celulares. Estos autores encontraron que la elevación de dichas proteínas, especialmente HSP60, es una señal de protección de los tejidos en adversidades medioambientales, mientras que su disminución en el citoplasma de las células mitocondriales indica daño tisular. En cerdos se han identificado niveles de proteína de desacople, una proteína que se expresa exclusivamente cuando hay tejido grasoso marrón y tiene un papel importante en la protección celular contra la intolerancia al frío. Otras proteínas de la familia HSP son la HSP25 en aves y la HSP27 en ratones y humanos. Estas proteínas presentan actividad diferenciada tanto en situaciones de estrés como de enfermedades generalizadas. Conclusiones. De este trabajo aprendí todo sobre los mecanismos fisiológicos de la termorregulación en animales de producción, que está basada en disipación de calor, conservación de calor, indicadores de estrés térmico, tegumento y termorregulación, proteínas de shock térmico, la cual estos son aplicados en los animales, ya que si asimismo podemos conocer cuál es la termorregulación de un animal y si el calor puede afectar su estado de vida, así sean bovinos, equinos o porcinos. Los puede afectar en su ciclo de vida, la termorregulación, así sea un ambiente de calor o un ambiente de frío. Con la bibliografía, Fisiología de la termorregulación, San Miguel, R.A. y Díaz B. 2011, Mecanismos fisiológicos de la termorregulación en animales de producción, Revista de Ciencia Animal, Universidad del Tolima, Vol. 4, número 1, recuperado de, ahí como lo pueden ver, encuentran la fuente. Gracias.